En esta ocasión nos vamos a ocupar del complejo de Edipo. En primer lugar vamos a ver dos definiciones del diccionario de Laplanche y Pontalis y del diccionario de Elisabeth Rudinesco. En segundo lugar vamos a ocuparnos de una síntesis de la tragedia y en último término de un paralelismo entre el complejo de Edipo y la experiencia del inconsciente en un psicoanálisis. En el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, el complejo de Edipo es definido en los siguientes términos. Es el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto de sus padres. En su forma positiva se da como el deseo de muerte del progenitor del mismo sexo y deseo sexual hacia el progenitor del sexo opuesto. En su forma negativa es a la inversa, amor hacia el del mismo sexo y odio y celos hacia el del sexo opuesto. Las dos formas se encuentran en la forma completa del Edipo. Según Freud, el complejo de Edipo, en su periodo de acmé, es vivido entre los 3 y los 5 años durante la fase fálica de la organización libidinal, y su declinación señala la entrada en el periodo de latencia. Experimenta una reviviscencia durante la pubertad y es superado con mayor o menor éxito dentro de un tipo particular de elección de objeto. El complejo de Edipo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano. Cada tipo patológico está determinado por modalidades específicas de su planteamiento y resolución. En el diccionario de psicoanálisis de Elisabeth Rudinesco, el complejo de Edipo es definido en tanto correlativo del complejo de castración y de la existencia de la diferencia de los sexos y las generaciones. El complejo de Edipo es una noción tan central en el psicoanálisis como la universalidad de la prohibición del incesto a la cual está ligado. El complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la cual se expresa el deseo sexual amoroso del niño por el progenitor del sexo opuesto y su hostilidad al progenitor del mismo sexo. Esta representación puede ser distinta, puede aparecer la expresión del amor al progenitor del mismo sexo y odio al progenitor del sexo opuesto. En este caso se denomina Edipo invertido. La combinación de ambos da lugar a lo que se denomina Edipo completo. El complejo de Edipo aparece entre los 3 y los 5 años, su declinación indica la entrada en un periodo llamado de latencia y su resolución después de la pubertad se concreta en un nuevo tipo de elección de objeto. En la historia del psicoanálisis, la palabra Edipo ha terminado por reemplazar a la expresión complejo de Edipo. En este sentido, el Edipo designa a la vez el complejo definido por Freud y el mito fundador sobre el cual reposa la doctrina psicoanalítica, en tanto elucidación de las relaciones del hombre con sus orígenes y con su genealogía familiar e histórica. La escena que abre la tragedia muestra al pueblo de Tebas acudiendo a su rey, Edipo, para que salve al país de la peste que lo asola. El rey ya había enviado a su cuñado Creonte a consultar el oráculo de Apolo en Delfos, y éste regresa portando la respuesta del dios que señaló la causa de la plaga. La ciudad de Tebas debe ser purificada por la muerte del rey anterior, Layo, que fue asesinado por unos bandidos en una encrucijada de caminos. El rey Edipo busca la verdad, deseando remediar la situación y demostrar además su poder al subsanar el problema. Lanza entonces maldiciones y la orden del destierro para el culpable. Anteriormente, Edipo había sido convertido en rey de Tebas cuando, llegando a esta ciudad, se encontró con la esfinge que la asolaba. La esfinge le propuso el mismo acertijo que a otros caminantes que, no habiendo adivinado, fueron devorados en el acto.
le pregunta la esfinge a Edipo. ¿Cuál es el rey, el ser, con una sola voz, que tiene a veces 2 pies, otras 3 y otras 4, y que es más débil cuantos más tiene? Edipo respondió acertadamente: el hombre, porque anda a gatas cuando pequeño, se mantiene firme en sus 2 pies en su juventud y se apoya en un bastón en la vejez. La esfinge humillada huye, dejando liberada de su infortunio a Tebas. Convertido en salvador, Edipo recibe el premio: desposar a la reina Yocasta, viuda de Layo, y convertirse en el rey de Tebas. En la ocasión de la peste solicita colaboración al adivino Tiresias, quien da misteriosas respuestas. Insultado por el soberano, Tiresias manifiesta finalmente que el verdadero causante de la peste es el propio Edipo. Entonces llega Creonte, a quien el rey, exasperado, acusa de conspirar en contra suyo, enviándole un adivino que lo acusa. Yocasta, al escuchar la discusión entre su esposo y su hermano, intenta apaciguarlos. Edipo le cuenta lo sucedido con Tiresias. Ella, mientras tanto, trata de tranquilizarlo ante el temor de Edipo, quien comienza a entrever la posibilidad de ser él mismo el asesino de Layo. Yocasta insiste en que fueron unos bandidos quienes los mataron. Esta noticia alarma más a Edipo, quien le cuenta a su esposa su vida anterior en Corinto y cómo marchó de aquella ciudad para evitar el oráculo de Apolo, que le había asegurado: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Edipo también le cuenta el episodio de su encuentro con el desconocido a quien diera muerte en la encrucijada de los caminos. Un mensajero de Corinto llega entonces en ese momento con la noticia de que ha muerto el rey Pólibo, y el pueblo ofrece la corona a Edipo, su hijo. Todavía queda para éste la posibilidad del incesto. Creyendo dar una buena nueva ante el temor de Edipo, el mensajero le revela que en verdad no es hijo de Pólibo y de la reina Pelibea, sino que él mismo lo recibió en pañales de manos de un pastor de la casa de Layo. Edipo, angustiado, creyendo no ser ya hijo de noble casta, manda a buscar al pastor, al que ahora supone su padre, intentando nuevamente evitar el desafortunado designio. El pastor confiesa la verdad. Edipo es realmente hijo de Layo. Edipo descubre entonces finalmente lo que ya sospechaba. Fue él quien mató a su padre y se ha casado con su madre y ha tenido hijos con ellas. Queriendo evitar el vaticinio del oráculo, huyó de quienes creía sus padres. Sin embargo, estaba llevando a cabo, sin saberlo, su destino. Por su parte, Yocasta, avergonzada y dolorida, se ahorca, mientras Edipo, horrorizado al saber la verdad que ha buscado, se produce la ceguera con un alfiler que desprende de su vestido. Esta es la tragedia de Edipo, escrita por Sófocles. En primer lugar, cabe destacar que Freud fue elaborando gradualmente la noción de complejo de Edipo a partir de la práctica psicoanalítica, a partir de la escucha de sus pacientes neuróticos, adultos, por lo cual el complejo de Edipo en verdad es una reconstrucción forjada desde los recuerdos y asociaciones de los pacientes. Los deseos infantiles de los sujetos en análisis los llevan a Freud a considerar la obra maestra de Sófocles, Edipo Rey, que representa el destino ineludible del asesinato del padre y el deseo de poseer a la madre, en tanto que sobre cada uno de estos deseos recae una prohibición, la prohibición de matar y la prohibición del incesto. Obviamente ambas prohibiciones son sin duda culturales y preceden al sujeto. Si consideramos la tragedia escrita por Sófocles,
podemos indicar que es una verdadera advertencia del transcurso de un análisis. Al igual que Edipo Rey, que consulta por la peste que asola su ciudad, cada paciente consulta por los síntomas que estropean, arruinan o incluso destruyen su vida, tal como lo manifiestan en las primeras consultas. Incluso a veces lo que está arruinado es la vida anhelada que les gustaría llevar adelante. De la misma manera que Edipo, cada paciente en análisis procura buscar las causas de su peste, de sus síntomas, con la finalidad de ser desterrados. En el recorrido de la obra, Edipo, recordemos, consulta a Tiresias, quien podía ver más allá de sus ojos ciegos. A partir de la existencia del psicoanálisis, los pacientes son los que consultan al psicoanalista, a quien también se le supone el saber de ver más allá de los ojos, de lo que está a la vista, más allá de lo que pueda verse a simple vista. En el transcurso de la tragedia hemos visto que Edipo se encuentra con verdades que de alguna manera siempre ha querido evitar y desconocer. En este punto vemos que el paralelismo también se hace presente acá. Cada analizante, en su recorrido singular por la experiencia del inconsciente, se encuentra con el destino formulado en la tragedia griega, que es presentado en la trama singular de su historia familiar, es decir, de la novela familiar del neurótico, que es el título de un artículo escrito por Freud. El paciente es así, tal como Freud lo describe al pequeño Hans, un Edipo. El encuentro con la verdad inconsciente angustia, produciendo un efecto de corte que en la tragedia griega está representado por el momento en que Edipo decide cegarse, clavándose unos alfileres en sus ojos. En el análisis opera el corte de la castración, la separación de un objeto de satisfacción, la separación de un objeto de satisfacción narcisista, es decir, el falo. Bien, de este modo, al desasirse de los padres de la infancia, se promueve un cambio en la posición subjetiva, aceptándonos en toda nuestra humanidad. De esta manera, afirmados en el deseo, el psicoanálisis ha dado pruebas que se puede prescindir del padre a condición de servirse de él. Bien, con esta breve presentación damos lugar a una serie dedicada al complejo de Edipo que Freud desarrolla gradualmente a lo largo de su obra, y entonces lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a seguir los desarrollos de Freud acerca del complejo de Edipo en los 40 años de su práctica psicoanalítica. Los dejo y será hasta la próxima.